Bueno, ahí se ha cortado la transmisión con la maestra Brigitte. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. No sé qué pasó. Acá está todo bien. Yo tengo todo silenciado. No sabemos qué habrá pasado. Vamos a esperar que se vuelva a conectar la maestra Brigitte. A ver aquí. Vamos a mandarle la invitación. Hola maestra, Ya se estamos, cortó. No sé qué habrá pasado, se cortó. no sé, de repente desapareció toda la Sí, imagen. sí, a mí me pareció lo mismo. Sí, bueno, después la pena es que no, probablemente no se haya guardado la primera parte. Qué pena. ¿Tú Porque crees? sí, intenté guardarla y me decía que no se podía. Bueno, Bueno, esperemos que sí. Si no, si no lo retomaremos en otro momento, a la primera parte. y mira, para mí eso forma parte de los desafíos de la alta tecnología en la que vivimos, porque estamos utilizando esa tecnología de punta como si fuera una cuchara o un vaso normal, o sea, normal. No, necesitamos un crecimiento para poder vivir en paralelo, usar con respeto esa nueva tecnología. Y de vez en cuando hay accidentes así. Ah, sí, no es tan fácil, no es una cosa corriente, ¿no?, que estoy utilizando y que me permita verte en Argentina desde España. Es algo extraordinario, ¿no? Sí, sí. Entonces, mira, es uno de los desafíos de hoy. ¿Qué es lo que se nos pide con respecto a la inteligencia artificial? Y mira, te voy a decir alguna cosa que estoy experimentando para eso. La inteligencia artificial se ha desarrollado desde que vemos que las personas están cada día más en el ser adulto, libres, independientes, que se han podido separar de su familia y hacer algo al servicio, ¿no? Y todo el progreso tecnológico se ha liberado más o menos en esa misma época, cuando ha habido un número suficiente de adultos. Vale, por un lado. Entonces, eso son cosas que yo voy viendo, pero compruébalo para poder, sí, difundirlo, Ujú. comprobarlo, ¿no? Y por otra parte, siento, la información me viene que las constelaciones han existido a partir de las constelaciones inclusivas, a partir del 90, del 2000, para incluir a todos y hacer crecer la humanidad. Y sobre todo, para que las generaciones futuras estén mucho más libres que nosotros de intrincaciones. Quiere decir, para que las futuras generaciones estén muy rápidamente en su adulto, muy rápidamente abiertas a lo que hay. Y que la inteligencia artificial necesita a adultos. Mm. Y entonces como que Bergelinger fue enviado por algo más grande para preparar la humanidad a saber utilizar la inteligencia artificial, que va a cambiar nuestra vida de arriba a abajo, pero solo los adultos podrán utilizarla bien y controlarla y dirigirla bien. Entonces que ahora entiendo que es el momento de las constelaciones que se corresponde
con el nacimiento de la inteligencia artificial para preparar el futuro. Y a la vez que estamos en un momento de polaridades muy peligrosas, ya lo estamos viendo, la reconciliación, o sea, el rechazo de lo masculino, las guerras incipientes en todas partes, ¿vale? Y que esa conciencia de incluir al otro es una conciencia necesaria, que necesitamos una gran resonancia mórfica de, de ese respeto a todos como son, ¿no? Mm. Y estamos en eso, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué importancia cree usted que tiene tomar al Padre para atravesar con más fuerza los desafíos que atravesamos hoy? Mira, fundamental. Sería muy interesante ver en la historia de la humanidad a partir de cuándo los hombres fueron incluidos y respetados. Se puede decir que la agricultura, o sea, el sedentarismo es la señal de que el padre estaba tomado. Mm. Padre y madre tomados y viviendo en equipo, ¿vale? Para nosotros, lo que Freud llamaba el principio de realidad, opuesto al principio de realidad, de placer, Gracias. lo vemos lo masculino vive en el principio de realidad, lo femenino vive en el principio de placer. No es una crítica, son realidades complementarias, que las dos son necesarias. Las dos son necesarias. Y cuando uno no consigue incluir lo masculino en su vida, pues no suele tocar tierra. Vive en sus deseos, en sus sueños, en sus miedos, en sus angustias, pero no en la realidad. Mm. De allí que la, la base de los trastornos mentales es la ausencia del padre o de lo masculino durante varias generaciones en esa familia. El rechazo actual de lo masculino está provocando ya un aumento de los trastornos mentales que asustan. No hay límites como al suicidio, por ejemplo. Bien. Entonces, eh, eso es uno de los grandes desafíos. Como restaurar la salud mental, la fuerza, la realidad, el concepto de realidad. Y vemos que no hay otra manera que respetar lo masculino. Toma lo masculino como tan importante como lo femenino. Ujú. Y de hecho, en prácticamente todo lo que es vivo, hay las dos facetas, lo masculino y lo femenino. Y por igual en cada ser vivo, por igual. La vida del ser vivo se equilibra cuando la faceta masculina y la faceta femenina se unen, se equilibran y se compensan. Entonces, poder decir, sí, esa es la realidad. Entonces, bien, aquí hay una información que tengo que añadir, que desde finales del siglo XIX, a nivel ideológico, se decidió esa lucha contra el heteropatriarcado, fundamentándolo sobre la deconstrucción de lo masculino. Hay autores, artículos, charlas sobre ese tema, difundida por el marxismo, que vemos que
todo lo que se está viviendo hoy en contra de lo masculino responde a esa visión como una visión, como se dice, que veía visionaria de que la manera de romper la realidad es romper lo masculino, hacer desaparecer el concepto de lo masculino. Una gran visión, una gran inteligencia. Y entonces ahora nosotros precisamente vemos que el mayor desafío es poder restaurar la reconciliación entre hombre y mujer, la necesidad de convivir juntos y precisamente porque somos diferentes. Porque somos diferentes, nos complementamos, nos necesitamos. Y la humanidad necesita esa reconciliación entre masculino y femenino en todos los órdenes de la vida. De la vida, sí. Sí. Hermoso, hermoso. Y usted está haciendo mucho hincapié en este trabajo reconciliación hombre-mujer en la actualidad como base de una nueva humanidad, ¿no? Eso es, sí. Sí, porque a través de esos trabajos, grupos de ejercicios sistémicos, muchos trabajos sobre la reconciliación hombre-mujer, se está creando una nueva mujer y un nuevo hombre. Y campos mórficos de resonancia de ese nuevo hombre, esa nueva mujer, donde cada uno se vive al máximo de sus posibilidades gracias a la presencia del otro, Claro. gracias a incluir al otro. Y cuando lo vemos es que es tan emocionante, profundamente, es tan esperanzador que pensamos, pues sí, por ahí es. Lo que nos pide hoy la vida, entre otras cosas, es por ahí. Y es el gran desafío de hoy. Ese y el de la confrontación de las polaridades. Sí. Qué bueno, qué bueno. Celebro este trabajo que está haciendo y que nos está aportando a todos. Desde la visión sistémica, ¿a qué se debe tanta corrupción? ¿O cuál cree usted que es el origen de la corrupción y de los abusos de poder que vivimos hoy en la actualidad? Son una realidad indudable. Sí. Entonces, cuando se estudia la vida en una familia, ¿verdad? Los conflictos que hay entre los hermanos, los padres, vemos que los conflictos nacen de no estar en su sitio, de estar reemplazando pues a algún excluido que necesitaba ser visto por alguien y no lo fue, el primer novio de la abuela o de la madre o la hermana muerta del padre, esos excluidos tienen una energía tan potente que los recién nacidos no se resisten a esa llamada. Claro, nacemos con una mente muy pequeña, bien, muy infantil, con un amor incondicional. Y ese bebé, con ese amor tan grande, no es capaz de ver el sufrimiento de los demás. No puede. Es lógico también, porque nosotros adultos nos cuesta mucho ver el sufrimiento de los demás. Entonces, ese pequeño entrega su vida a ese que sufre. O como tú, o yo por ti, pero se entrega pensando que así va a dejar de sufrir. Y entonces luego de mayor, no nos damos cuenta, pero somos ese novio de la abuela o esa hermana muerta. Estamos viviendo como él o con él. Y no estamos en nuestro lugar. Y entonces, sí, no estoy en mi lugar. Si incluso
estoy reemplazando a ese novio de mamá, de la abuela o de papá. Estoy viviendo la vida de alguien que no es de mi familia, que no ve a mis padres como padres, que no quieren de cuentas a nadie de la familia, que se siente por encima de todo eso. E incluso podemos ver en esas, pues, la primera novia de papá, el primer novio de mamá, sienten mucha frustración esos antiguos novios, que si un descendiente se ha identificado con ellos, ellos no han podido rehacer su vida afectiva. Y si han muerto, no han podido encontrar paz en la muerte. Con lo cual, el descendiente que los reemplaza se encuentra con mucha frustración, mucha soledad y no se siente pertenecer a nadie, porque aquel novio no pertenecía a mi familia. Entonces se sienten con todo el derecho del mundo de compensar esa frustración. Yo puedo tomar eso para mí, para mí, para mí. Ellos no. Ellos son como más pequeños, ni los veo ni me interesan. Yo no soy de nadie, estoy solo. El corrupto en general siente una angustia de vacío que solo consigue taparla con tener dinero, porque sabemos que el dinero es un equivalente de la vida. La vida. Uh-huh. Y un equivalente, por lo tanto, de la madre. Entonces, estas personas de afuera de la familia, que no están en su propia familia, que están como perdidos en la vida, su representante, viviendo su vida concreta, pues sin saberlo va a tener compulsión por tener cosas, por tener más dinero, o sea, por llenar ese vacío de vida, un vacío de madre, de vida, ¿no? Vale, entonces allí es donde yo pude comprender cuál es la base de la corrupción, un desorden en que la persona no tiene ninguna conciencia de a quién debe algo. Claro. Con lo cual no tiene conciencia de tener que rendir cuentas a nadie. Se siente por encima de los demás, como los primeros novios se sienten mejores que todos. Y así van. Sí. Muy enfadados con el resto del mundo. Bien. Sí. Tomados por algo más grande, ¿no? Al servicio del destino colectivo. Eso y muestra a esa familia o al resto que no están en su lugar. Claro. Para mí, yo tardé en comprender cuál era el desafío de la corrupción, qué es lo que nos muestra. Pues nos muestra a alguien que está perdido, que no se siente tomado, perteneciente de nada. Entonces está perdido e intenta compensar fuera de lo que es el amor, el dar y recibir. No lo sabe vivir. Uh-huh. Bien. En una parte del libro, les recuerdo a la gente que estamos hablando de desafíos de la vida actual con la maestra Brigitte Champetier de Rives. He preparado algunas preguntas con respecto al libro. Creo que lamentablemente no vamos a poder guardar. La primera parte de la entrevista se perdió, pero bueno, sí a todo. Como es. Hay que estar en el sí también a estas cosas. En una parte del libro usted habla sobre las brujerías o los hechizos. ¿Qué poder real tienen en la vida de una persona y cuál sería el mejor antídoto, la mejor protección ante ello? Mira, el mejor antídoto es el adulto. Mientras estoy en el adulto, incluyendo a todos, incluyendo también a esa persona que me quiere mal,
no recibo consecuencia de su querer mal. Pero como no podemos estar en el adulto más que un momento y después vamos a caer, en todas esas épocas en que vamos a estar de baja energía, allí es donde los hechizos, los mal de ojos y los enfados de la gente me van a hacer daño. Me van a hacer daño. Y pueden ser muy potentes. Sabemos que podemos matar a alguien a través de unas de esas brujerías. Es un trabajo sobre la energía de gente que ha trabajado mucho o que sabe mucho de la energía para hacer daño. Ujú. Entonces, lo bueno será primero, si puedo saber de qué persona se trata, qué le he hecho yo para que tenga que vengarse así. Ujú. Entonces, hacer un trabajo entre yo y esa persona. Y eso suele cambiar totalmente las cosas. Pero hay muchos de esos brujos, que lo hacen porque sí, por destino, por vocación, hacer daño. Estar por encima del destino de los demás y poder modificarlo. Entonces, la primera consecuencia para esas personas es que lo van a pagar muy caro. De hecho, se puede ver que casi ninguno llega a viejo. Mueren a mitad del camino, ¿no? Ujú. Y será honrar sus destinos, poder transmitir el no hay nada que pagar o no hay nada que vengar. Para muchos es muy bueno, pero otros se ve que no pueden hacer otra cosa que seguir en la maldad. No pueden hacer otra cosa. Entonces podemos ver, imaginar ancestros muy lejanos que sufrieron terriblemente, terriblemente, de tortura, y esos descendientes no pueden hacer otra cosa que vengar. Bien, pues honraremos su destino también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, quiero comentarles a la gente, toda la gente que está unida acá y a todos los que van a ver en diferido también este vivo, que la maestra Brigitte va a estar visitando nuestro país nuevamente en marzo del 2026, del día 15 al 21 de marzo, con varios cursos. Los voy a nombrar uno por uno, porque para quien todavía no la conoce, siempre invitamos a que conozcan el trabajo de la maestra Brigitte, que es de vanguardia. Eh, Se ha creado un campo tan grande que las sanaciones son magnificadas, se vuelven campos sagrados, como decía la querida Norma Ayes, cada, cada encuentro que se hacía, el evento en sí mismo se convertía en un campo sagrado. Mm. Del día 15, el primer curso es el asentimiento a todo como es. Día 16 y 17 de marzo 2026, vuelvo a repetir, curso de la salud. Día 19, dinero y abundancia. Día 20, un taller de constelaciones familiares. Y el día 21, el holograma. Así que vuelvo a repetir, del 15 al 21 de marzo del 2026 en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con los cursos día 15, el asentimiento a todo como es, 16 y 17, la salud, 19, dinero y abundancia, 20, taller de constelaciones familiares, método Brigitte Champetier de Rips, y el día 21, el holograma. Así que están todos más que invitados a ser parte de este campo de crecimiento al servicio de la humanidad. Gracias, Leonardo. Gracias, sí. No. Oye, había una pregunta Sí, sobre cuál es el desafío en que explica que los jóvenes ahora no quieren tener quieren hijos. tener hijos, Ah, sí. esto, ¿verdad? Bien, son un poco dos cosas. Estar en contra de la vida, en contra de lo que hay, en contra de la generación anterior. Mis padres fueron padres, yo soy
como un adolescente en contra de lo que hicieron mis padres. Nuestra generación es mucho mejor y Mm. diferente. Entonces hay esa actitud de rechazo de lo anterior, que en el fondo es lo que quiero es la muerte de la humanidad. Si no me quiero dejar tomar por ese servicio a la humanidad que es el tener hijos. Y a la vez es no haber tomado a sus padres, no haberlos tomado. Bien, Vale, excelente. ya. En los sistemas familiares, querida Brigitte, ¿qué papel ocupan los secretos? ¿Es mejor develarlos? ¿Qué recomienda en base a su experiencia? Se habla Bueno, mucho de los secretos sí, en pero mira, constelaciones y en otras. lo- los secretos que hacen daño, que son peligrosos, son los de un daño que se haya hecho y la persona que ha hecho daño, el perpetrador, no lo reconoce, no lo Bien. asume. Todos los demás secretos no son de la intimidad de las personas. Si faltas al respeto a esas personas, irás a investigar un poco y algún castigo tendrás, digamos, no la muerte, pero algún castigo sistémico tendrás por haber investigado la intimidad de ancestros. Pero lo que realmente es peligroso y que provoca enfermedades graves, muertes, etcétera, son investigar un daño. Por ejemplo, pues el abuelo le hizo un hijo a una criada y mató al hijo que nació de eso. Eso, si el abuelo no lo asumió, es algo que nosotros no tenemos derecho de investigar. Ujú. Es honrar al perpetrador. Cuando vemos un secreto en la familia que es señalada así, necesitamos honrar a un perpetrador, a una víctima que necesitan ser desconocidas, seguir desconocidas, pero ser respetadas y amadas. Nada más. Si no, realmente es peligroso. Entonces, por ejemplo, hay otro secreto bastante frecuente que la gente no sabe manejar. Es la madre que tiene un hijo que no es del padre oficial. Ujú. Eso es un secreto de la madre. Nadie tiene derecho a desvelarlo. Y mirar, es muy importante porque en constelación a veces podemos ver que ese padre no es el padre de esa persona. No tenemos permiso para decirlo. Ujú. La única persona que puede decirlo es la madre. La madre. Es muy, muy importante saber esas cosas que hay. No tenemos derecho de revelar intimidades y secretos. El constelador que lo haga verá que a los 3 meses le ha pasado algo grave. Mm. Ya. Bien. Entonces luego, Los abortos también, perdón que le interrumpí, maestra. sí, los abortos tampoco. A ver, no es que sean secretos, sino que forman parte de la intimidad de los Intimidad padres. de los padres. Vale. Entonces, por ejemplo, alguien se hace su constelación y se ve que hay un muerto, un aborto en su constelación y el constelador ve que es un hermano de esa persona. ¿Eh? Un aborto de la madre o del padre. Bien. Ujú. Y va después a sus padres para preguntar, oye, ¿habéis tenido un aborto? Pues lo mejor es que los padres no contesten. Es su intimidad. Y si no lo han dicho nunca, es que había mucho dolor detrás de ese aborto. Ujú. Igual fue que la madre fue violada a los 15 años. O o el padre tuvo un amante y tuvieron un hijo y lo abortaron. O sea, y hay cosas que no quiere revelar ni a su pareja actual. Y que está bien así. Porque el pasado, a la pareja, el pasado de cada uno, es bueno respetarlo. Mm. Entonces, mira, sobre los abortos hay muchos consteladores que han tomado partido.
como si fuera una religión, las constelaciones. Tienes que decirlo. Has tenido ese aborto, ese otro, tienes que decirlo a tu marido y a tus hijos. Y cada vez que, a ver, lo hemos podido experimentar, cada vez que unos padres hablan de unos hijos abortados, voluntariamente e incluso provocados, que provocan una crisis en los hijos, en los hermanos, una grave crisis de angustia, de enfado, de culpa. Vale. Entonces, ¿para qué crear ese malestar? Quiere decir que no es de la incumbencia de los hermanos. Entonces, hay otra cosa sistémica que tenemos que saber. Si en algún momento la madre y el padre toman a ese hijo en su corazón, la información va a toda la familia. El inconsciente o el ADN de toda la familia incluye ese aborto. Y cuando en una constelación alguien tiene un aborto en el suelo, lo vemos, lo tomamos, ese aborto ha dejado de ser un excluido y la información del ADN de ese cliente va a todos los ADNs de toda la familia. Todos han reincluido ese aborto, sea de la generación que sea. Entonces, no necesitamos, no debemos hablar de los abortos. Bien, clarísimo, vale. Clarísimo. Maestra Brigitte, ya estamos casi sobre el tiempo. Sí. Me gustaría hacerle la última pregunta, después si se puede retomar en algún momento el vivo, porque como dije recién, lamentablemente la primera parte no creo que haya quedado grabada, pero bueno, sí, así tuvo que ser. Desde su mirada y experiencia, ¿cuál cree usted que es el desafío más relevante que atraviesa la humanidad como colectivo hoy? Sí, creo que realmente en todas las culturas hace falta una reintegración de lo masculino, una reconciliación entre hombre y mujer. En África lo masculino domina, en Occidente lo femenino domina. En Asia la suegra es la que domina sobre toda la familia. La suegra, pero no la mujer del hijo. Interesante. Entonces, sí, entonces lo que hace falta es en cada cultura reintroducir la igualdad, el respeto, la inclusión del otro. Poder aprender a vivir la pareja desde el amor, el respeto y la inclusión. Creo que realmente es el mayor desafío. Sí. Clarito como el agua. Sí. Maestra Brigitte, un placer, gratitud infinita siempre por su tiempo, por su entrega. Han sido muy reveladoras sus comprensiones y todo lo que nos ha compartido. Así que gracias por estar siempre al servicio de la humanidad y de todos estos vivos que tan profundos son para todos. Sí. Gracias, Leonardo. Gracias por esa oportunidad y un saludo a todos los que han podido escuchar. Así es. Todos al servicio, todos. Todos al servicio. Todos necesarios. Todos somos necesarios. Incluso los que nos desafían. Sí. Así. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Lamentamos lo ocurrido recién y infinitas gracias a la maestra Brigitte y nos veremos en marzo, si Dios quiere, en Argentina del 15 al 21 de marzo del 2026 para poder seguir juntos en este camino de crecimiento de la mano de la maestra Brigitte, que es la maestra de todos, digo yo, de todos.
Muy bien, Leonardo. Nos vemos en Buenos Aires en marzo. Así Con es. mucho gusto. Con mucho Gracias, gusto. maestra Brigitte. Gracias, gracias, gracias y gracias a todos por la participación y para todos los que lo verán en diferido. Gracias a todos. Sí. Hasta pronto.